Y el tema de mi mensaje es de la obediencia al cautiverio y de la restauración a la vida. Y vamos a leer Deuteronomio 28, versículo 15. Maldiciones por la desobediencia. Vamos a ver que Moisés citó a todo el pueblo de Israel antes de cruzar del río Jordán y empezar la batalla contra los de Jericó y todos los reyes cananeos. Moisés, por mandato de Dios, les dio algunas instrucciones que tenían que seguir los israelitas para que fueran bendecidos y pudieran prosperar y pudieran cumplir con el propósito que Dios ya le había dicho a Abraham. Pero también le dijo, si ustedes no cumplen, también hay ciertas maldiciones que también van a tener. Y vamos a leer, les voy a dar lectura. Deuteronomio 28:15 dice así: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y vamos a ver qué maldiciones son las que Dios menciona. Versículo 16 dice así: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con el calor sofocante y sequía, y con las plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien la espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, de ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con las llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra.
Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados al cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, y mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos ni se compadecerá de los jóvenes. Devorará tus crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado. Te acorralará en todas las ciudades de tu tierra, te sitiará hasta que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado. Te asediará en toda la tierra y en las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, la carne misma de los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el más tierno y sensible de los hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le queden, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, pues será todo lo que le quede. Tal será la angustia que hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas sus ciudades, aunque la más tierna y sensible de las mujeres, tan sensible y tierna que no se atrevería a rozar el suelo con la planta de sus pies, no tendrá compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas las ciudades. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Vemos aquí todas las maldiciones que había o que Dios mencionó cuando ellos desobedecen a Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay situaciones en las cuales se repite una y otra vez y generaciones se repite lo mismo? Vemos problemas que pasan de padres a hijos, alcoholismo, drogadicción, padres que abandonan a sus hijos, hijos que no tienen a sus padres, y se vuelve a repetir la misma situación, la misma problema y una y otra vez. Vemos que hay actitudes que no cambian ni pasan de generación, y el bisabuelo actuaba de esa manera, el abuelo así, el padre también y ahora el hijo. O vemos que ciclos que no parecen romperse. Y a veces lo único que pueden decir es: así somos en mi familia. Y como lo que hace mi papá, así también me va a pasar a mí. Pero no debe ser así. La palabra de Dios nos enseña algo importante. Nada de lo que menciona la Biblia es casualidad, sino siempre hay lecciones que muchas veces, cuando nosotros no seguimos ese principio, siempre hay una consecuencia.
Y como dice Deuteronomio 28, del 1 al 2, que esas es las bendiciones de la obediencia, dice así, Deuteronomio 1 al 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Vamos a saltarnos un poquito al versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones que ya leímos. Entonces, la Biblia no dice tal vez te puede, no dice acontecerá. Si tú no eres obediente, te va a acontecer. Dios no improvisa, sino Él establece principios. Hay principios para la bendición y hay principios cuando somos desobedientes. Y vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta hoy, siempre Dios nos ha dado esa capacidad, ese libre albedrío, poder decidir en nuestra toma de decisiones. Si queremos ser obedientes, vamos a traer vida, pero si somos desobedientes va a traer consecuencias. Y muchas veces como cristianos en la vida, en el caminar del cristiano, muchas veces tomamos consecuencias por nuestra desobediencia que afectan no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Y vamos a Deuteronomio 30, 19, dice así: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios nos da una decisión. Dios no decide por nosotros, porque no somos robots, no nos ha dado esa capacidad. Él nos da ese libre albedrío, es la capacidad para poder decidir y tomar decisiones. Imaginemos como un padre cuando le dice a un hijo, si haces esto te va a ir bien, o no hagas esto para que no te lastimes. Muchas veces nos han dicho, si haces esto que te dije que no hicieras, va a haber consecuencias. No es que el padre sea malo o que el padre sea injusto, porque él nos está dando esa libertad de escoger. Va a depender muchas veces si el hijo quiere obedecer, ¿no? A veces dice el hijo, piensa que no hay consecuencias si lo hace, y muchas veces hay consecuencias, ¿no? Tal vez un regaño, un castigo, o muchas veces ya la corrección. Pero el hijo decidió. Y así como también nosotros somos libres de elegir, pero ahí va una responsabilidad. La toma de decisiones siempre trae una responsabilidad, que ya sea que puede traer cosas positivas o puede traer cosas negativas. Y uno de los errores más grandes como cristianos es pensar de que no pasa nada si nosotros desobedecemos a Dios. Pero la Biblia nos enseña que sí hay consecuencias. Puede ser que no haya una consecuencia en este momento, pero sí es un proceso gradual que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Hay momentos donde Dios trabaja de diferentes maneras, donde actúa en ese momento y las consecuencias son visibles en ese momento, pero a veces hay consecuencias donde no son visibles, sino hasta después de mucho tiempo. Deuteronomio 28, 28 dice así: el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. ¿Qué es? O sea, primero viene la confusión, ¿sí? Nos confunden nuestros pensamientos, a veces ya no tomamos buenas decisiones, a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque es una de las consecuencias de ser desobediente, ¿sí?
y otro es la falta de dirección. A veces decimos, ¿por qué tomamos esta mala decisión en la vida? Es porque a veces nos falta de dirección. ¿Y es por qué? Porque es una consecuencia de la falta de obediencia. A veces decimos, ¿y por qué me pasan cosas malas todo el tiempo? Y no nos damos cuenta de que muchas veces es por nuestra mala decisión o por decisiones equivocadas, decisiones de querer ayudar a Dios. ¿Sí? Un ejemplo es Abraham. Él quiso ayudar a Dios. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham no quiso esperar más tiempo y le quiso ayudar a Dios. Se metió con la esclava de su esposa, Agar. Tuvo un hijo que es Ismael, que de ahí provienen todos los árabes, los de la descendencia de Ismael. Y vemos todas las consecuencias que tiene ahora los árabes en contra de los judíos. Hay esa guerra, esos problemas que ahora estamos viendo por una mala decisión, por una decisión equivocada que tomó Abraham. Y la consecuencia no lo vio en ese momento. Abraham murió y no vio una consecuencia. Pero vemos hasta ahora, hasta actualmente, esa consecuencia de esa mala decisión que tomó Abraham. Y vamos a ver otra vez Deuteronomio 28:45. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor. Hay algo que es algo fuerte, que es las maldiciones, no las buscamos nosotros. Ellos nos alcanzan, las maldiciones nos alcanzan. Y esa es la diferencia. Muchas veces pensamos, no, yo no voy a buscar, soy inteligente, tengo sabiduría, pero no es así, las maldiciones nos alcanzan, ¿sí? Imaginemos que alguien empieza a desviarse poco a poco. Toma tal vez una pequeña decisión, no afecta nada esa decisión. No le va a afectar ni a mi familia, ni a mí. Y empiezo. Al día siguiente, otra decisión pequeñita. Y cuando nos vamos dando cuenta, más y más, y cuando vemos ya estamos lejos. Así como la historia del sapo, que para cocinarlo calientan un poquito de agua y el sapo está acostumbrado, le gusta estar ahí, está calentita y le van subiendo un poco más al fuego y el sapo sigue estando bien feliz porque el agua está calentita, se va ambientando hasta que de pronto pues explota. ¿Por qué? Porque nunca se dio cuenta que lo estaban cocinando, que se estaba muriendo. Así muchas veces así es el pecado, a veces poquito a poquito y cuando nos damos cuenta ya nos alejamos de Dios. Y todos sabemos que un pecado no caemos de la noche a la mañana, sino siempre hay pasos pequeñitos, tal vez de desobediencia, tal vez falta de oración, falta de lectura de la Biblia, que nos van enfriando poco a poco y cuando nos damos cuenta, ya caímos. ¿Sí? Y es por eso mismo. Nadie cae de la noche a la mañana, ¿no? Como sabemos, nadie adultera de la noche a la mañana, sino hay pequeñas semillitas que se van formando y hasta que germinan y crecen y es donde actúan. ¿Sí? Eso se llama iniquidad, ¿no? Eso es a raíz que lo que produce es el pecado. Y es lo que nosotros como cristianos debemos pedirle a Dios que nos quite toda iniquidad. Y esa iniquidad se transmite de generación en generación. Y una de las consecuencias visibles de la iniquidad es el pecado. Y quiero hacer una comparación. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio y después nos vamos al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, leemos todo el libro de Jeremías, vamos a encontrarnos que estas maldiciones se llevaron a cabo. ¿No? Y si vamos a Primera de Reyes 12, notamos algo característico que es, después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, con Jeroboam y Roboam. Uno se divide que sería el reino del norte, que son las 10 tribus,
y el reino del sur, que son las dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y aquí es cuando vemos que hay un problema. Los dos reinos se empiezan a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a adorar a dioses paganos. Si vemos Primera de Reyes 12, notamos que tanto el hijo de Salomón como el otro rey que Dios había puesto, ambos pecaron contra Dios, ambos instalaron altares a los dioses, por ejemplo Baal, Roboán también, a pesar de que ellos seguían un poco más firmes, pero poco a poco esas pequeñas malas decisiones los fueron alejando, y ahí es donde comienza la separación de Dios poco a poco, gradualmente, así como el sapo que gradualmente iba muriendo. El reino del norte, estamos hablando 722 antes de Cristo, y vamos a ver en Segunda de Reyes 17:6. Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en el Gozán que está junto al río Jabor, en las ciudades de los medos. Vemos aquí como el rey de Asiria tomó Samaria. Samaria era la capital del reino del norte y llevó a las 10 tribus cautivas. ¿Y eso es por qué pasó? Porque pecaron contra el Señor. Y eso lo vemos en el versículo 7. Todo sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, liberándolos del poder del faraón, rey de Egipto, adorando a otros dioses. Ahí fue el primer pecado, de la desobediencia, de no adorar a Dios, lo cambiaron por adorar ídolos. Y ahí fue el primer consecuencia que tomó, que se hizo realidad. Fueron separados de su nación y llevados a otro reino, a Asiria. ¿Qué vemos aquí? El primer pecado que siempre vemos y hemos notado todo desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, siempre es el pecado de la idolatría, adorar a otros. Y a veces como cristianos ya no adoramos a una imagen, a una estatua, pero tal vez la idolatría es la adoración a algo. A veces hay cristianos que dedican más tiempo tal vez al trabajo, entonces su Dios se convierte en el trabajo, otros en el dinero, otros en su familia, otros en ciertas cosas, ¿no? Idolatría es todo lo que no recibe o lo que quita la adoración a Dios. Y el otro punto que vemos es que rechazaron a Dios. Al adorar a otros, rechazan a Dios. Por eso Dios nos dice, no seas tibio, o sé caliente o sé frío, pero no puedes servir a dos dioses, porque vas a aborrecer a uno y amar al otro. Y ahí es cuando empieza la desobediencia, y ahí es cuando va persistiendo. Y ahí es cuando se cumple lo que leímos en Deuteronomio, que dice que el Señor los llevará a una nación que no conocieron. Y aquí en Segunda de Reyes 17 vemos que se cumplió la palabra. Fueron deportados a Asiria. Y si seguimos más leyendo Deuteronomio 28:64, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Las 10 tribus, después de que fueron deportados a Siria, fueron esparcidos por todo el mundo. Y entonces por eso dice las 10 tribus perdidas del norte, porque están regadas por toda la tierra. Y dice, vemos que actualmente llegan aviones, llegan camiones de israelitas
que estaban fuera y que están regresando nuevamente a su territorio. Esas son las 10 tribus perdidas. Y si vemos, estamos hablando que pasó muchísimo tiempo desde que a Moisés les dio esto, antes de pasar al río Jordán, les dio estos mandamientos y también les dio cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios. Pasaron mucho tiempo y cómo se cumplió exactamente como lo dice la Biblia. Desaparecen como nación. Las 10 tribus, el reino del norte desapareció y se mezcló. Los asirios se mezclaron con los judíos. Por eso muchos de ellos y muchos asirios y de otros pueblos vinieron a Samaria. Por eso los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, por esa mezcla que hubo de otras naciones paganas a los israelitas, ¿no? Y bueno, quiero enfocarme ahora en el otro reino, en el reino de Judá. En Segunda de Reyes 25:7 vemos la historia cuando cae Jerusalén. 25:7 dice así: ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Estamos hablando la historia del rey Sedequías, que dice que le sacaron los ojos y después mataron a sus hijos. Vemos ese momento de ese rey que ve morir, o sus últimos momentos antes de perder sus ojos es ver morir a sus hijos. Y lo que vemos es solamente tragedia, ¿no? Y si vemos en Jeremías 25:11, ese es cuando el profeta Jeremías estaba profetizando la llegada del rey de Babilonia. Sí, estaba profetizando muchos años antes de que el rey Nabucodonosor viniera a pelear contra los israelitas. Jeremías 25:11 dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y aquí vemos otro cumplimiento que leímos en Deuteronomio 28:32, que dice: tus hijos serán entregados a otros pueblos. Otro pasaje 53 dice: comerás el fruto de tu vientre. Eso es lo que realmente habla, ¿no? Eso es lo que realmente habla sobre el hambre extremo cuando los de Babilonia, los babilonios, sitiaron Jerusalén, no podían salir. Por lo tanto, se empezó a escasear el agua, se empezó a escasear la comida. Y dice que en el tiempo de Sedequías, las mujeres empezaron a cocinar a sus bebés y se los comían por la falta de alimento. Y ahí es donde vemos otra vez lo que Dios nos dice. ¿Y cómo vemos cómo empezó? ¿Cómo empezó en el libro de los jueces? Con poquitas desobediencias, ¿sí? Con poquitos volvían, hacían poquito y después se arrepentían y Dios los perdonaba. Y después decían, y volvieron a hacer lo malo, algo más peor que sus antepasados, y otra vez pedían perdón. Y así empezaban a hacer cosas más malas que su generación anterior, y así sucesivamente hasta llegar a este punto que fueron deportados, muertos algunos y exiliados. Y ahí es cuando vemos lo que mencionaba al principio: el pecado, la iniquidad se vuelve algo generacional porque va pasando. Y vemos ahí en Éxodo 25 algo que Dios le dijo a Moisés, a todos los israelitas, que dice así. Éxodo 25 nos menciona que Dios no se le olvida la maldad de los padres sobre los hijos.
Éxodo 25 dice así: no te inclines delante de ellos ni los adores. Se está refiriéndose a la idolatría. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa? Que no hay injusticia, porque Dios ya nos está diciendo lo que va a pasar. Lo que vemos aquí es que hay una repetición. ¿Y por qué una repetición? Porque lo que el padre practica o no practica, el hijo lo aprende, pero le exagera un poquito más. Por ejemplo, si el papá hacía cosas que tal vez decían es algo bueno, ni es tan malo, pero ni es tan bueno. Sus hijos lo aprenden, pero lo van a exagerar un poquito más. ¿Y qué pasa con el nieto? Pues lo va a normalizar. Entonces, el padre lo que practica, pues el hijo lo aprende y el nieto lo normaliza. Por eso cuando murieron toda la generación de los israelitas que habían salido de Egipto, dice que ya no conocían a Dios, así que les dijo otra vez a Josué: repíteles nuevamente la ley para que conozcan. Y por eso Dios le repite, le dice: le vas a decir a tus hijos sobre todas las proezas y hazañas que te he dicho o que hice en Egipto. ¿Para qué? Para que ellos lo aprendan, ¿sí? Por ejemplo, la violencia. Si el padre es violento, pues también el hijo lo va a aprender y el nieto también. Los vicios, ¿no? Por ejemplo, que el padre dice, no, tómate un poquito, o ve que el padre se toma un poquito de, no sé, de alcohol, y el hijo pues va a ver que su papá toma alcohol y él ya no va a tomar poquito, tal vez él ya va a tomar mucho, y el nieto pues ya lo va a normalizar, ya no va a decir que es algo malo, y así lo mismo. Y lo que no se corrige en una generación, pues pasa a la siguiente y pasa a la siguiente y así cada vez más. Por eso vemos que desde el comienzo de Adán y Eva, poquitos detalles que causó que una generación que Dios detestó hasta el grado de mandar el diluvio, ¿no? Y eso es lo mismo. Pero hay algo. Deuteronomio 30 del 1 al 2 dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las que recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se complacerá de ti. Aquí vemos la solución. No importando lo que nuestros antepasados hayan hecho, no importando lo que nosotros hicimos, siempre hay una restauración. Y si Jehová siempre cumple sus promesas, y vemos que después de que fueron deportados a Babilonia, regresaron. Y eso se encuentra en Esdras. Cuando Esdras, por mandato del rey Ciro, regresó a Jerusalén para construir el templo, entonces ahí también se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque dijo que después de 70 años iban a regresar. Y ahí es cuando aprendieron que no importando en una nación extranjera, ellos empezaron a obedecer a Dios y empezaron a quitar toda la idolatría. Ahí vemos la historia de Esther. Y aquí es donde viene la parte más importante. Siempre hay una restauración. No está perdido. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra a morir por todos nosotros para el perdón de pecados. Y ahí es cuando vemos en Gálatas 3:13 que dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo que estoy mencionando eran leyes
que Dios estableció. ¿Y por qué estableció estas leyes? Porque sabíamos que nadie, ningún ser humano, a menos nuestro Señor Jesús, puede cumplir la ley al 100% al pie de la letra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos errores. Por eso Jesús vino al mundo para cambiar esa maldición de la ley que no nos permitía ir al cielo, no nos permitía estar con Dios, lo cambió por gracia. Esa gracia que es lo que lo cambia todo. Simplemente no somos merecedores, pero por gracia somos aceptados. ¿Sí? Y ahí es cuando se rompe esa maldición generacional. Porque dice que Dios vino a rescatar a los que estaban perdidos, lisiados, cojos. Y ahí es cuando nos da libertad, nos trae perdón. Dice que si nosotros creemos solamente y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos libres, vamos a tener perdón. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, tenía otro mensaje que era del perdón. Vemos la historia de esa mujer adúltera que dice que lo descubrieron en el acto de adulterio. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice que escribió los 10 mandamientos. O más bien teólogos afirman que tal vez Jesús escribió los 10 mandamientos probablemente. Y escribió también si alguien estaba libre de pecado, entonces que tirara la primera piedra. Entonces nadie se atrevió porque todos eran pecadores. Y ahí es donde nos enseña la lección del perdón y nos da una nueva historia. Y le dijo a la mujer, no peques más. Y así nos dice el día de hoy, tal vez nosotros teníamos una historia difícil o tal vez nuestros antepasados hicieron cosas malas, cosas abominables delante del Señor, tal vez sacrificaron cosas o hasta he escuchado historias de personas que por querer tener fama, riquezas, entregan a su familia por muchas generaciones. Entonces, no importando todo eso, tenemos a un mediador que es más grande, que es Jesús, el que puede derrotar esa esclavitud del pecado, esa iniquidad, y nos trae libertad. Y ya para terminar, regresemos a Deuteronomio 30:19. Esto se lo dijo Moisés a los israelitas, pero yo también quiero decírselo a ustedes. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre la obediencia y la desobediencia. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces, no solamente es un mensaje que Dios nos da, es una decisión. Por eso, seguir a Dios, seguir a Jesús es una decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos obedecer, posiblemente va a haber problemas. Satanás ya no le va a gustar. Van a venir problemas, tribulaciones. Cuando todo parecía bien, ahora ya todo sale mal. Muchas veces las personas que decían amarnos, ahora nos rechazan. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una decisión de ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que la sociedad dice que está bien, pero ante la palabra de Dios está mal. Entonces, la decisión para ustedes, hermanos, es: ¿van a obedecer lo que dice Dios? ¿Van a cambiar? Y cuando cambiamos vamos a romper ciclos. Muchas veces nuestros abuelos, o a veces ni sabemos, ¿no? A veces cuando preguntamos, a veces vemos que heredamos problemas o heredamos deudas, pero ustedes no están obligados a heredarlos a sus hijos, a sus futuros descendientes, porque hoy Dios puede cambiar nuestro destino y como ya vimos,
Dice que no importa si tuvimos bendiciones o maldiciones, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces Él nos va a bendecir. Y Él quiere bendecir sus generaciones. Hay una investigación que hicieron, que tardó muchos años, una investigación que investigaron a dos individuos. Un individuo que estaba a punto de morir por violar, secuestrar y matar. Estaba a punto de morir, pero dejó hijos. Y otro pastor que también dejó hijos. Ambos, pasado el tiempo, murieron, pero dejaron su descendencia. Y mientras pasó los estudios del año, varios años pasaron, encontraron que la descendencia de ese pastor pues trajo personas que favorecieron mucho a la sociedad. Salieron abogados, licenciados, arquitectos, doctores, médicos, pastores, la mayoría de ellos cristianos, algunos no, pero beneficiaron a la sociedad. Algunos de ellos fueron presidentes de Estados Unidos. Y en contraste, esa persona que violó, que mató, hizo muchas cosas malas, también dejó. Y su descendencia trajo a ladrones, muchos de ellos murieron a temprana edad, familias destruidas. Lo feo de la sociedad por esa cadenita, y ahí notamos que realmente las malas decisiones sí traen consecuencias no solamente a nosotros, sino a nuestras descendencias. Por eso hoy, puestos de pie, vamos a orar para que Dios nos ayude a poder obedecer, porque es difícil, hermanos. A veces nuestra carne, así como dice Pablo, nuestra carne es débil. A veces hacemos lo que no queremos hacer. Y ahí es cuando nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y si hay algo, que hay una cadena, algo que vemos que se está repitiendo, ustedes, hermanos, los padres de familia, tienen la autoridad para romper esa maldición y que ya no siga a sus hijos, a su descendencia. Y como dice Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, y que ese sea nuestro enfoque, que nosotros como familia podamos servir a Dios, porque si nosotros servimos a Dios, entonces nuestros hijos van a aprender eso y lo van a exagerar un poquito más y van a amar a Dios. Amén. Pues vamos a orar.